Este viernes continuó el ascenso de los precios internacionales del petróleo luego de ver su mayor ganancia en un día desde 2020. Le recuerdo que una de las informaciones que cimbró al mercado fue la declaración del ministro de Energía de Qatar, advirtiendo que la guerra podría hundir a las economías del mundo. Vamos a hacer el corte de caja. Me acompaña Jaime Brito, director ejecutivo de Opis by Dow Jones desde Houston. Jaime, ¿cómo cerramos la semana? ¿Cómo ves la trayectoria de los precios? Hola Gaby, pues bastante activa. Como bien lo comentas, seguramente estas declaraciones del ministro de Qatar tuvieron influencia en cómo terminaron los precios arriba de los $90 para ambos, para WTI y para Brent. Pero también creo que hay varias notas importantes, particularmente en los últimos 2 días, el hecho de que se anunciaron recortes en la producción de petróleo tanto de Irak por afectaciones en varios pozos petroleros importantes, y el día de hoy de Kuwait, que está recortando casi 2 millones de barriles por día de producción. Entre ambos países están recortando más o menos 3.700.000 barriles por día de producción, que si, regresando al tema del tiempo, tarda varias semanas en normalizarse el flujo, entonces el mercado va no solamente a dejar de sentir ese normalización de tráfico en Hormuz, sino también la falta de producción, porque regresar a producir lo que estabas produciendo ayer lleva varios días o semanas. No es un tema que puedas nada más apretar un switch y volver a continuar con la producción que tenías antes. Jaime, otro tema interesante además es la preocupación porque no hay espacio para almacenar crudo en el caso de algunos países. ¿Cuáles son estos y qué representa en los próximos días? ¿Más recortes a la producción, como indicas? Probablemente sí, Gaby. Mira, básicamente los 4 grandes focos de preocupación en cuanto a la logística y a la interrupción, aparte de lo que está pasando dentro de Irán mismo, son Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait e Irak. Ya, entre comillas, tuvieron que reaccionar, que anunciar, que tomar medidas Kuwait e Irak, precisamente por un tema de falta de almacenamiento y por precauciones logísticas con lo que ha ocurrido por caída de desperdicios de drones, etcétera. Pero realmente, básicamente fue un tema de que ya se les acabó el almacenamiento. Los que analizamos el mercado petrolero teníamos entendido que había suficiente espacio de almacenamiento para que tanto Kuwait como los Emiratos aguantaran tal vez de entre 10 y 14 semanas. Y dando esta noticia de Kuwait, me daría a entender que muy probablemente de aquí a la próxima semana ya los Emiratos ya estarían anunciando también que van a recortar producción. Si tanto Emiratos como Arabia Saudita hacen ese anuncio, creo que le dará un impulso todavía más fuerte a los precios del petróleo en los siguientes días. Y cuando dices no hay espacio, ¿no hay alternativas? Pues realmente, si no puedes sacar el petróleo de exportación, lo único que te queda es almacenarlo o cerrarle a la llave para que no siga saliendo, pero es una presión que viene del subsuelo y que te está empujando el volumen al alza. Entonces, no es tan fácil como nada más cerrarle al grifo. Tienes que implementar unas medidas de un cerrado fuerte, que después cuando lo quieres volver a abrir, tienes que ir físicamente a cada pozo para ver si no hay fugas, si es seguro volverlo a abrir, etc. Es una operación bastante delicada. Tratas en la medida de lo posible implementar estas medidas de cierre de pozos. Entonces, es lo que van a tener que hacer muy probablemente los Emiratos y Arabia Saudita en las siguientes 3 semanas. Se supone que Arabia Saudita tiene 50 millones de barriles de almacenamiento en Ras Tanura y como 30 millones en Yambú, del otro lado rumbo al Mar Rojo. Pero de nuevo, ¿no? Si es un tema de 3 a 4 semanas, no hay almacenamiento en Medio Oriente para tanto volumen. Háblame de Rusia, porque se ha dicho mucho que se podría estar autorizando petróleo ruso por parte de Estados Unidos. El factor Rusia en este momento en el mercado petrolero, Jaime. Es un tema complicado porque estamos hablando de tratar de compensar volúmenes, pero también realmente de manera lógica, de logística me refiero, de transporte marino. Es un tema de cómo se le puede hacer para que, por ejemplo, salga crudo de Rusia, del Mediterráneo, tenga que dar toda la vuelta por África para poder llegar a Asia. Hay que recordar, Gaby, que de todo el volumen que se exporta de Medio Oriente, más o menos el 80% de ese volumen llegaba a Asia. Ese es el gran problema en estos momentos. De los países que importaban volumen de Medio Oriente, Japón importa más del 90% de su volumen de Asia. Corea del Sur más del 70%. Entonces esos países son los que requieren
volumen en estos momentos. Si a Rusia se le diera autorización, hay un volumen muy pequeño, muy limitado que sale del lado siberiano de Rusia, tal vez 1.200.000, 1.500.000 barriles por día, pero el gran volumen que siempre ha tenido Rusia es del Mediterráneo, del Mar Negro, todos los puertos de Kazajistán, etcétera. Entonces ese volumen habría que hacerlo llegar al resto del mundo. Pues tenemos que seguir tocando base contigo, Jaime, en estos días, ¿no? Ni siquiera tocamos el tema, por ejemplo, del combustible para aviones y otros sectores que ya se van a ver afectados en medio de esta escalada de precios. Gracias por esta conversación. Buenas noches, Jaime. Seguimos al pendiente, gracias.